sin tu Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad, sin tu Espíritu Santo, que es el Maestro por excelencia, que trae la revelación del cielo, no podíamos hablar de estos temas tan fabulosos, de estas revelaciones proféticas, es decir, de la historia contada de antemano, las profecías bíblicas. Querido Dios, abrí nuestra mente, abrí nuestro corazón y glorifica tu palabra. En el nombre de Jesús, y todo elemento de la oscuridad que quiera interferir con la exposición de tu palabra queda atado, queda en el nombre de Jesús, sin efecto. Y yo bendigo a cada hijo, a cada hija tuya que está conectado, conectada y se va a ir conectando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy, esta es la clase número 3. Daniel y Apocalipsis. Daniel y Apocalipsis. Ahí hemos tocado nosotros en el primer tema la cuestión de las lunas de sangre. ¿Qué es lo que nos está diciendo esas lunas de sangre? Ese fenómeno astronómico que hace poco ocurrió. Eso está ya en el Facebook de Instagram, que usted puede revisar esa enseñanza. En la segunda clase habíamos hablado acerca de la geopolítica y la demopolítica global profética, el tiempo del fin y la guerra espiritual. Sencillamente habíamos hablado de lo que es la tierra y las personas, y en 4 dimensiones: Dios allá en el tercer cielo, Satanás en el segundo cielo, los hombres en el primer cielo y el submundo, que está también habitado, es decir, ahí bajo la tierra. Ellos tienen sus estrategias, ellos tienen su política para la tierra, para los seres humanos, para el mundo globalizado. Y eso encontramos en la Biblia, la palabra de Dios. Y hoy vamos a ir ampliando más el espectro profético y vamos a estar hablando de una de las literaturas que usted y yo, como cristiano, como hijo de Dios, o como una persona que tiene curiosidad por las cuestiones futuras, hay que leer el libro de Daniel, los 12 capítulos del libro de Daniel, los primeros 8 capítulos que está escrito en caldeo, en arameo, tiene que ver con el pueblo de Babilonia, los sirios, cómo ellos conquistaban. Tiene que ver ahí con la deportación de Daniel en esa ciudad, con el pecado de su nación. Tiene que ver con la figura que dio el rey Nabucodonosor, el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor, que era nada menos y nada más que era el historial de los imperios que vendían después de Babilonia. Se cumplió. Vemos nosotros que en el capítulo 3, vemos ahí a Daniel en el horno de fuego. Imagínense. Vemos nosotros en el capítulo 4 cuando Nabucodonosor le entró locura y por 7 años estuvo en el monte como una fiera. En el capítulo 5 vemos como la escritura en la pared, donde se estaba decretando que Babilonia caía y entraban los reinos persas. En el capítulo 6 nosotros vemos a Daniel en el pozo de los leones, ya tirado por el rey Darío, el rey Medo-Persa que invadió Babilonia. Y eso estaba todo en la imagen del sueño del rey Nabucodonosor que interpretó Daniel. Y el capítulo 7, ahí habla Daniel ya de lo que va a pasarle a su pueblo en el tiempo del fin. Esta es la parte histórica, la primera parte del libro de Daniel, y la segunda parte es la parte profética que tenía que ver, o que tiene que ver con lo que está ocurriendo a Israel hoy, o con lo que le va a pasar a Israel en breve. Ahí habla de las semanas 70, es decir, el periodo de la gran tribulación, los 7 años últimos del planeta, del ser humano sobre el planeta Tierra y del pueblo de Israel. Es una literatura maravillosa que usted y yo tenemos que conocer. Daniel, y tenemos la literatura de Apocalipsis, la literatura profética. Daniel es un libro profético. ¿Qué es un libro profético? La profecía simplemente es una historia contada por adelantado. Hechos que todavía no sucedieron, pero que va a suceder.
Esa es la profecía. Y vemos nosotros que lo que dijo Daniel, 650 años aproximadamente, cuando él estaba cautivo en Babilonia, 650 años después, Juan en la isla de Patmos tiene la misma revelación, pero de una manera más amplia, de lo que dio el profeta Daniel. Entonces Daniel y Apocalipsis es un cuadro maravilloso donde usted y yo vamos a enterarnos de las cosas que van a pasar en breve y las que están pasando y lo que está por ocurrir, ese fenómeno que habló Jesús, que le llamó el apóstol Pablo el rapto de la iglesia. Estamos en ese terreno. Luego las 70 semanas de Daniel, que es el periodo de 7 años de una tremenda gran tribulación. Y esos detalles los encontramos en el libro de Apocalipsis. Y es un libro profético. ¿Qué significa un libro profético? Que es una historia que ya, de la perspectiva del cielo, el perito arquitecto, aquel que creó el universo entero, mire, ya nos cuenta las cosas que van a pasar. Por eso que la literatura bíblica, la palabra de Dios, es de suma importancia conocerla. Y tenemos, mire, las 7 secciones de la Biblia, que es una biblioteca. Esta biblioteca tiene la primera sección que habla acerca de la ley, cómo el pueblo de Israel salió de Egipto, la creación del mundo, las leyes que Dios le dio a su pueblo cuando Dios vino en el Sinaí. La segunda parte de esta biblioteca son los libros históricos, donde ese pueblo de Israel que salió de Egipto ya se asentó en la tierra que hoy está. Vinieron los reyes, vino la desobediencia del pueblo y aparece la otra literatura que es la literatura sapiencial. Estamos hablando de esta biblioteca de la Biblia, que es un material riquísimo, los libros sapienciales donde el pueblo de Israel, que ya se asentó, empezaron a escribir poemas, salmos, cantar los cantares, proverbios, etc. Luego ese pueblo se descamina y tienen los profetas, profetas menores, profetas mayores. Son secciones de la Biblia, la palabra de Dios, que nos revelan el plan eterno de Dios y quién está detrás de todo ese plan, el diablo, Satanás, y cuál es, dónde se ocurre esta guerra. En el primer cielo, el mundo, la tierra y las personas. Estamos en el Nuevo Testamento, que es la otra sección, los cuatro evangelios, que es la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Luego viene el libro de los Hechos, que es como un eje entre los evangelios y las cartas paulinas. La iglesia que fueron plantadas, ahí habla de el libro de los Hechos habla acerca de la propagación de la obra del Redentor. Los evangelios hablan acerca del Redentor, su obra maestra. Y el libro de los Hechos habla de la propagación. Y el libro de las cartas paulinas, que son las otras secciones, habla acerca de la doctrina, cómo esas iglesias que iban creciendo, Pablo tenía que legislar y enseñarles la palabra de Dios, porque nada hay nuevo debajo del sol. Y luego entramos en la literatura profética, es decir, el libro de Apocalipsis, donde Juan nos cuenta, se cierra el canon y nos cuenta en esta biblioteca todo lo que el hombre tiene que saber con respecto al inicio del hombre sobre la tierra, el libro de Génesis. Y vamos a través de toda la Biblia, de todas esas 7 secciones que he mencionado, y culminamos en el libro de Apocalipsis, donde se termina el historial del hombre sobre la tierra, donde se termina el historial de los ángeles, de los demonios, de la maldad sobre el planeta Tierra, el origen y el final de las cosas. En este marco, en este contexto, vamos a tomar 2 libros proféticos, que es Daniel y el libro de Apocalipsis. Daniel no solamente es un libro histórico que habla de la época 2650 años atrás, y también nos habla de la profecía que el mismo Daniel habló para su pueblo, el aumento de la ciencia, habló del anticristo, habló de la segunda venida de Cristo, habló del último gran gobierno y gobernante que estaría gobernando el planeta Tierra, este gran dictador llamado el anticristo. Y en el libro de Apocalipsis hemos ampliado, repito, todos esos cuadros que nos presenta el libro de Daniel, que tiene que ver con
la profecía del tiempo del fin, es decir, lo que está pasando al mundo hoy día y lo que le va a pasar en breve. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, si es que nos da el tiempo en esta clase, le he sido una pequeña introducción. Vamos a ver el punto de vista profético. Profético. Ahí Daniel estaba escribiendo para su pueblo. Estaba indicándole lo que pasaría en el pueblo en esos 7 últimos años. Lo que está pasando en Israel hoy. La guerra. ¿Cómo va a terminar Israel? Las naciones que se van a levantar en contra, Gog y Magog, los 10 reyes que va a estar comandando el anticristo, los 10 pueblos que Daniel nos habla, ahí en el libro de Apocalipsis se nos amplía. Y vemos nosotros cómo la palabra de Dios es digna de toda nuestra confianza. Por eso que Dios dejó esta literatura, ¿para qué? No para que usted y yo tengamos miedo. Porque el libro de Daniel, la profecía del libro de Daniel, es un libro y profecías, historia de esperanza. Viene Cristo a redimir la tierra. Viene Cristo a llevar a los suyos, como dijo Daniel. Los entendidos resplandecerán como la luz del firmamento y los que hablan y predican la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Y le dijo Dios a Daniel, Daniel, espera, cierra esto porque no es ahora para este tiempo, esta profecía es para el tiempo del fin. Pero tú te vas a levantar del polvo y vas a heredar lo que Cristo más adelante haría en la cruz del Calvario. Nos daría herencia en los cielos. Entonces el libro de Apocalipsis viene a condensar y viene a ampliar todo eso que el libro de Daniel nos había contado. Y veremos también el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis de la perspectiva de la guerra espiritual. Que es la guerra espiritual, la confrontación de dos poderes, el poder de Dios, el poder del cielo, representado por Jesucristo y sus ángeles. Él tiene dominios, tiene principados, tiene potestades, tiene reinos, y cada reino, cada dominio está controlado por Cristo y tiene sus ángeles y tiene sus servidores. En el mismo modo tiene Satanás, sus principados, sus potestades, sus señores gobernadores de las tinieblas, sus dominios de maldad, porque ellos se despegaron de Dios. Porque quien creó todas las cosas, lo visible y lo invisible, es el Señor Jesús, dueño absoluto de todas las cosas. Y vemos nosotros que la guerra espiritual, es decir, es el mundo que se desarrolla, el mundo espiritual que se desarrolla a la par del mundo físico, material, hay dos reinos: el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Bien poblado, bien organizado, y hay un choque de poderes. Hay una pelea, y ellos miran el planeta Tierra geográficamente, cómo ellos pueden invadir, cómo ellos pueden tomar los territorios, no solamente en el aspecto espiritual, sino también en el marco natural, físico, material. ¿Y cuáles son sus estrategias con respecto a los seres humanos? ¿Cuál es su idea? ¿Cuál es su cartera? ¿Cuál es su misión? Matar, hurtar y destruir y llevarla al infierno. Estamos mirando esto desde el punto de vista de la guerra espiritual. Y el reino de la luz, representado por Jesucristo, que vino a morir, a resucitar de entre los muertos, vive con sus principados, con sus potestades, con sus ángeles, con su iglesia aquí en la tierra. ¿Cuál es el objetivo? Salvar tu alma. Salvar el alma de tu familia, de tu esposo, de tu esposo. Librar la tierra de maldiciones. Y eso es algo muy interesante, mi apreciado, porque lo dice el manual de instrucción. Y ahora quiero que leamos un pasaje de la palabra que es la base. Segunda de Pedro, anótelo usted por favor, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19 al 21. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros? Lo que nos dice que hagamos la palabra de Dios. ¿Qué nos dice que hagamos la palabra de Dios? Escuchen por favor, segunda de Pedro 1, 19 al 21. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto,
que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. Este es un pasaje muy importante que usted y yo tenemos que tener en cuenta como estudiosos de la Biblia y estudiosos de las profecías bíblicas. Ninguna profecía, la que está en Daniel, la que está en Apocalipsis y en otros sectores de él, la palabra del Señor es de interpretación privada, porque los profetas no hablaron por propia iniciativa, sino que el Espíritu de Dios les dio la luz, la revelación, y ellos escribieron para nosotros hoy día, para que nosotros hoy tengamos luz. ¿Y cómo se interpreta la profecía del libro de Daniel? Se interpreta conociendo los símbolos, el lenguaje que usa Daniel para mostrar los gobiernos, los poderes de las tinieblas, la ferocidad de ellos. Y cuando uno mira eso, observa eso, porque la Biblia es su propio intérprete, vamos al Apocalipsis y vemos las mismas figuras y entendemos esos símbolos, esas figuras, las bestias, los cuernos que Daniel nos habla y se amplifica ahí en Apocalipsis, y vemos y entendemos el lenguaje simbólico profético de la palabra de Dios para no errar. ¿Qué significa eso? Que la Biblia es su propio intérprete. Y para que yo pueda entender a cabalidad el libro de Apocalipsis, necesariamente yo tengo que conocer el libro de Daniel. Para entender la profecía del Nuevo Testamento, su cumplimiento, yo tengo que conocer la profecía del Antiguo Testamento. Y al tener yo esa luz, al tener ese conocimiento, es difícil que yo haga una interpretación fantástica de lo que está escrito. Entonces, la profecía es una revelación del cielo que trae el Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo a los corazones que están deseosos, como dijo Jesús en el Sermón del Monte, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Si usted tiene hambre de la palabra de Dios, ¿qué es la justicia? Justicia es algo que está imputado a su favor. Todo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, lo que Él logró en la cruz del Calvario, es el libro que Él tomó ahí en el capítulo 5 de Apocalipsis, sellado con 7 sellos. Es un misterio de Dios, se hace justicia. ¿Qué significa esto? Que esos misterios es para que usted conozca, para que usted sepa. Entonces, bienaventurados los que tienen hambre, sed de este conocimiento, se les va a hacer justicia. Es decir, yo te envío el Espíritu Santo para que Él te enseñe y no hierres en tu interpretación. ¿Se entiende eso? Bueno, vamos a ir entrando entonces el libro de Daniel y Apocalipsis desde la línea profética. O sea, lo que dijo Daniel se amplió en Apocalipsis, y lo que está diciendo Apocalipsis y Daniel hoy se está desarrollando y se va a ir desarrollando. Y detrás de todo eso, de esa historia pasada, de esa historia que se está desarrollando, de esa profecía que está por cumplirse, está Satanás y sus poderes. Guerra espiritual. Entonces, mis apreciados, vamos a analizar un poquito aquí, con la ayuda del Señor, estos libros. Vamos a ver un poquito y conocer más de estos materiales. Daniel y Apocalipsis. Hacemos una pregunta: ¿qué relación tiene Daniel y Apocalipsis? Se relacionan con respecto a las profecías del tiempo del fin. Entonces, vamos a hacer un poquito una síntesis y una pincelada así para que usted y yo nos vayamos familiarizando con el libro. Daniel y Apocalipsis. ¿Qué dice la profecía de Daniel y Juan sobre el fin del mundo? Daniel, a partir del capítulo 8 para adelante, al 12, nos habla de las cosas que van a ocurrir al final de los tiempos, cuando Israel vuelva otra vez a su tierra, en 1948. Y a partir de ese momento, la ciencia se aumenta, todo se acelera. Y vemos nosotros que Daniel pone base para que en el libro de Apocalipsis vemos nosotros una tremenda tecnología armamentística, una tecnología para controlar el mundo, el comercio, la banca, la industria con la marca.
Vemos nosotros cómo se va cumpliendo y en nuestros días ya es algo normal que se esté hablando de la marca, del control, etcétera, etcétera. Daniel y Apocalipsis. ¿Qué relación tiene Daniel y Apocalipsis en las 4 dimensiones, en el contexto de la geografía, demografía y la estrategia de Dios y de Satanás? Vemos nosotros que el libro de Daniel, históricamente, el pueblo de Israel estaba cautivo. ¿Quién le llevó cautivo? Satanás. ¿Por qué? Por su desobediencia. Aunque ellos en el marco natural de su obediencia a Dios, la ley de Dios, no obstante, el marco espiritual también estaba vigente en ese contexto, con el tipo de personas y la cantidad de personas que había en ese tiempo, algo así como algo 250 millones de personas. Porque en la época de Cristo había más de 300 millones de personas sobre el planeta Tierra. Hoy hay 7.000 millones de personas sobre el planeta Tierra. Entonces el diablo, ¿cómo mira el mundo? No solamente a nivel geográfico, continentes, países, sino también la densidad, la demografía, las personas, cómo llevarlas al infierno, cómo engañarles, etc. Entonces hay una gran relación en ese marco, en ese asunto, entre Daniel y Apocalipsis. ¿Quiénes son los que van a ir al lago de fuego? ¿Qué va a pasar en esos 7 últimos años de la existencia del hombre sobre la faz de la tierra? Ahí tenemos toda la literatura profética. Daniel y Apocalipsis número 4, ¿qué dice el profeta Daniel y Juan sobre la guerra espiritual del tiempo del fin? Ahí habla Daniel mirando el punto de vista espiritual de los 4 vientos. Son 4 poderes que operaban en ese tiempo. Eran los amparos babilónicos, los amparos de los medos persas, de los griegos, de los romanos. Esos mismos demonios, esas mismas fuerzas espirituales, vemos nosotros que operan ahí en Apocalipsis. En el marco geográfico es el mismo lugar donde hoy está sentado Israel, Palestina, los árabes, Irán. Todo ese marco geográfico, en el marco terrenal y en el marco espiritual, están ahí, y también los demonios. También los demonios. Y en el libro de Apocalipsis nosotros podemos ver todo eso, que vamos a ir con más detalles tocando esos. Daniel y Apocalipsis. ¿Cómo se relaciona Daniel y Apocalipsis? Ya habíamos hablado. 6. ¿Qué semejanzas hay entre la profecía de Daniel y la de Apocalipsis? Miren, el mismo Dios que habló a través de Daniel es el mismo Dios que habló a través de Juan en la isla de Patmos. Daniel era un hombre muy amado por Dios. Y Juan también era o fue un hombre muy amado por Dios, el discípulo amado. Y vemos nosotros que así como Daniel estuvo cautivo en Babilonia, Juan estuvo preso en la isla de Patmos. En esa marca de similitud, donde en ese marco de esclavitud, de estar preso, Daniel en Babilonia, viene la revelación, y Juan en la isla de Patmos, por Domiciano, viene la revelación, y la tenemos nosotros en los 22 capítulos de Apocalipsis. 7. Daniel y Apocalipsis. ¿Se debería leer primero Daniel o Apocalipsis? Bueno, esto es una pregunta interesante, porque para entender todo el Nuevo Testamento, todo lo que es el Nuevo Pacto, los evangelios, las cartas paulinas, las iglesias que se han fundado en Asia, el cual vino el evangelio, nos lleva a nosotros, es importante tener conocimiento del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento. Entonces, dentro de ese marco, conocer el libro de Daniel nos va a facilitar mucho el entendimiento del libro de Apocalipsis. Vamos a ver completa la historia y el cuadro profético del tiempo del fin con respecto al pueblo de Israel, que nos deja la historia profética de Daniel y Apocalipsis. Esas revelaciones que Dios le dio a Daniel para el tiempo del fin, para su pueblo y también nosotros los gentiles que no somos israelitas, esas revelaciones, en vez de traernos desesperación, tienen que llevarnos a Cristo, a correr a los brazos de Cristo. Él viene y es una literatura, son profecías de esperanza. Lo mismo que el libro de Apocalipsis. La gente le tiene miedo al libro de Apocalipsis, las bestias, los monstruos, etcétera, etcétera. Pero es un libro de esperanza que el cristiano tiene que leer.
porque al final quien vence no es la bestia, no es el falso profeta, no es el anticristo, no son los demonios, no es Satanás, sino Jesucristo, por todos sus hijos, nosotros, su iglesia. Somos los vencedores. Pero es importante el libro de Apocalipsis, conocer el libro de Apocalipsis. Y también de Daniel y Apocalipsis. Porque es más difícil de entender el libro de Apocalipsis. Y por esa razón, porque la literatura profética está llena de símbolos. Y esos símbolos son explicados otra vez por la misma Biblia. Entonces hay que leer la palabra de Dios en todo su contexto, en toda su amplitud, para poder comprender, y tiene el Espíritu de Dios y nos hace entender, comprender, porque la revelación del Dios Padre, esos misterios ocultos por las edades, dice el apóstol Pablo cuando él fue llevado al tercer cielo y vio cosas que ojo no vio, ni subió al corazón de hombre. Cristo fue y tomó esos misterios, ese libro que estaba escrito por dentro y por fuera, en el capítulo 5 de Apocalipsis, los grandes misterios de Dios, viene y rompe. Dios le entrega ese misterio, Jesucristo le entrega a su ángel, y el ángel le entrega a sus apóstoles o a los pastores, y los pastores entregaron a la iglesia, y esa revelación nos llega a nosotros. Hoy, el libro de Apocalipsis se entiende de qué perspectiva, de qué óptica, cuando vos entregas tu corazón a Jesús. Por eso, mi amigo, usted que está conectado con nosotros, señora, usted que está conectado con nosotros, joven, usted que está conectado con nosotros, si usted se interesa de las cosas que van a pasar futuramente, de la perspectiva del Creador, no tenemos nosotros otro camino que decir a Jesús: entra en mi corazón. ¿Quién es Jesús? Poder y sabiduría de Dios, la inteligencia del cielo, la revelación máxima de Dios para el hombre. Y en Jesús están escondidas todos estos misterios, todas las riquezas de la gloria de Dios y todo el conocimiento de lo que un ser humano normal, natural, no tiene. El mismo espíritu que tuvo en Daniel, cuando el rey Nabucodonosor soñó esa imagen con los metales, se olvidó, no interpretó. Y él quería saber porque le quitó el sueño y le impactó tanto que se olvidó del sueño, pero quedó la impresión. Le llamó a los sátrapas, le llamó a los brujos, le llamó a los curanderos, a los astrólogos, a todo su reino, su corte de gente que adivinaba toda esa cuestión. Y le preguntó, le dije: mire, señor, yo tuve un sueño y quiero que me diga el significado. Y le dijeron los astrólogos, le dijeron los brujos, le dijeron los agoreros: bueno, digo el sueño, señor rey, ¿qué vamos a decir? Y el señor rey dijo: no, me olvidé el sueño. Y quiero que ustedes adivinen lo que soñé, y es más, me den la interpretación. Señor rey, eso es imposible. Y si dentro de 3 días lo hacen, yo voy a cortar la cabeza. El rey Nabucodonosor, el mandamás de esa época, empezaba a temblar. Le cayó en suerte también ese edicto a Daniel, Sadrach y Abednego. Ellos se fueron al Dios del cielo, y el Dios del cielo, como era una revelación del Dios del cielo, venido a través de un vaso impío que era el rey Nabucodonosor, entonces él no tuvo conocimiento, no tuvo la interpretación, pero un hombre puro, un hombre santo, que era Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, vino el Espíritu de Dios y le contó: señor rey, usted soñó esto y esta es la interpretación. Y esto es lo que está escrito acá. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que es importante que usted y yo le tengamos a Jesús dentro del corazón para poder entender esta profecía bíblica. O si no, va a haber interpretaciones fantásticas. Va a haber interpretaciones desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista esotérico, etcétera, etcétera. Pero una sola es la interpretación. Amén. ¿Cuál es la interpretación? La que trae el Espíritu Santo. Cuando le invitamos a Jesús dentro de nuestro corazón. Entonces, inviten a Jesús dentro de su corazón y usted va a tener una sabiduría, un entendimiento de lo que le va a pasar al mundo en breve, y usted va a entender las Sagradas Escrituras. Seguimos. El libro de Apocalipsis, estos libros proféticos analizan el plan de Dios en las profecías de las naciones del mundo para los días finales, como por ejemplo el futuro del pueblo de Israel, la iglesia, los gentiles, Satanás, sus ángeles y los demonios. En Daniel y Apocalipsis encontramos profecías concernientes al tiempo
En fin, estos libros proféticos hablan del último gobernante mundial, el anticristo y su sistema de gobierno y su control total del mundo. Estamos en ese escenario. La tecnología ya está, la IA, la inteligencia artificial, está colaborando para que este ser, que yo creo que ya nació y está dando vuelta por ahí, se va a manifestar cuando la iglesia suba. De una manera oficial, él se va a hacer cargo de la política, de la economía, de la energía, de la religión, de los poderes militares, etcétera, etcétera. Las naciones soberanas, sus fronteras van a ser tumbadas. Y va a haber un solo gobierno, un solo dictador, que es el anticristo. Y está escrito, y eso va a suceder. En Daniel encontramos la profecía de las 70 semanas que hablan acerca de los juicios divinos sobre el pueblo de Israel, que en el libro de Apocalipsis, cuando llama el periodo de la gran tribulación, donde los 28 juicios divinos se desatarán sobre la maldad. El libro de Daniel provee cuadros proféticos que Juan en el Apocalipsis, por medio de la revelación de Jesucristo, esos cuadros con más detalles se amplían para nuestro entendimiento y comprensión de los tiempos finales en los cuales estamos viviendo. Estamos viviendo los tiempos finales. Entonces vamos a entrar aquí en Daniel, la visión profética de Daniel. Ahí vemos nosotros que Daniel interpreta el sueño del rey Nabucodonosor. La imagen con cabeza de oro, que era Babilonia, y su símbolo era el león alado. Vemos nosotros que tenía el cuerpo de plata, que eran los medo-persas, y el símbolo de los medo-persas, el oso, animal, bestias. Vemos nosotros que en la parte de abajo de la imagen, que era de bronce, vemos que los griegos, con Alejandro, ¿verdad? Esos 4 generales, la historia cuenta y vemos la cuarta bestia, que es el imperio romano. Pies de varos de hierro. El imperio romano. Eso es lo que dio el rey Nabucodonosor, el historial de los reinos que vendían después del reino de Babilonia. Y eso ya es historia, ya pasó. Ya vinieron los persas, ya vinieron los griegos, por historia se cumplió, ya vinieron los romanos, la bestia, la cuarta bestia, y esa cuarta bestia va a ser el reino, el gobierno del anticristo para estos tiempos. Eso voy explicando más detalladamente. Los 4 imperios mundiales antes del milenio, gobierno de Cristo sobre la tierra. Y este cuadro que ve Daniel, el sueño de Nabucodonosor, ve también las bestias. Daniel en el sueño ve la bestia, es el mismo cuadro, visto de otra forma más. El rey Nabucodonosor dio a través de metales y Daniel dio a través de animales. Es el mismo sueño y la misma interpretación. Y esto mirando ya la luz de Apocalipsis, la visión profética de Juan en el último gobierno mundial, el anticristo. Es el anticristo, por eso que vamos a leer la cita ahora. Apocalipsis capítulo 13, 1, 2 y 3. Vi una bestia que subía del mar. Y ahí en Daniel vio esas 4 bestias, salió del mar, y cuando él salió del mar, está hablando que salió del abismo. Porque ¿dónde tiene sus fuentes la mar? En el abismo. Entonces cuando hablamos de mar, se habla también en la Biblia de abismo. Abismo o mar, salió del abismo, salió del mar. Las 4 bestias y el último. Ahí en el libro de Apocalipsis, para este tiempo, la bestia conglomerada van a ser esos 7 imperios que hubieron sobre el planeta Tierra, donde el diablo Satanás estaba detrás de esos gobiernos, atacando el plan de Dios, atacando a las personas y destruyendo la tierra, mirando el punto de vista geográfico y desde el punto de vista demográfico, la guerra espiritual. ¿Está conmigo? Amén. Por eso vemos esa bestia, que uno tenía cara de león, de oso, de leopardo, eran los imperios que ya fueron antes. Y el libro de Apocalipsis nos muestra esa bestia conglomerada, son los imperios
finales, ese imperio va a ser el más feroz, el más terrible, el más sanguinario de todos, la cuarta bestia del anticristo. Seguimos. Visión profética de Daniel y Apocalipsis. Vamos a darle cita bíblica. Daniel 7, 17 al 18, por favor. Daniel 7, 17 al 18. 7, 3, 8. 7, Daniel 7, 17 al 18. Dímelo. Estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo, y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Bueno, escúcheme bien. Literatura profética. Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 2650 años atrás y cómo tiene tanta vigencia para el día de hoy. Quiero que digo bien, cuando se levanten estas 4 bestias, es decir, estos 4 imperios, después de Babilonia, cuando se levanten los medos persas, los griegos, los romanos, y el último imperio, que es la bestia, la cuarta bestia, es el gobierno del anticristo, el imperio del anticristo, el gobierno mundial, después de eso va a venir el reino de Dios. Por favor el 18. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. ¿Quiénes son los santos del Altísimo? Nosotros. Estamos en ese tiempo, vamos a recibir el reino inconmovible, el reino que Jesús vino a ganar para nosotros. La tierra va a ser nuestra, el milenio está ahí a la vuelta de la esquina, el gobierno de Cristo sobre el planeta Tierra, porque ya pasaron históricamente todos esos gobiernos y lo que le falta es la manifestación y ya se está gestando el cuarto gobierno, la cuarta bestia, que es el gobierno del anticristo. Y después de eso viene Cristo. Es decir, en cualquier momento puede venir el Señor. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Está hablando de nosotros que le hemos entregado nuestro corazón a Jesús. Amén, gloria a Dios. Queridos amigos, hermanos, esto no es un cuento de hadas. Estamos a los umbrales de la segunda venida de Cristo. Cristo nos va a entregar un reino inconmovible. ¿Por qué usted está afanado en las cosas temporales? ¿Por qué usted le deja de lado a Dios? ¿Por qué usted no le toma en serio a Dios? ¿De qué le sirve al hombre granjear todo el mundo y después pierde su alma? ¿De qué te sirve juntar dinero? ¿De qué te sirve un montón de cosas para esta vida temporal y perder tu alma? Entonces, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Es decir, poner a Dios en el primer lugar. Se va a potenciar tu empresa, se va a potenciar tus estudios, se va a potenciar tu trabajo, porque Dios es el dador de todas las cosas. Y por ende, cuando suene la trompeta, vos te vas al cielo y vas a venir con Cristo y vas a gobernar con Él. Esto no es un cuento de hadas. Seguimos. La cuarta bestia de 10 cuernos, Daniel 7, 3, 8, por favor. Daniel 7, 3, 8. Estamos analizando las profecías bíblicas y nos estamos centrando en el tiempo del fin. La cuarta bestia, el gobierno global del anticristo, que se está gestando delante de nuestras narices. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas
y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Bueno, ahí está hablando históricamente del pueblo de Roma, feroz. Y para el tiempo del fin, los entendidos al respecto dicen que el Imperio Romano, es decir, todos esos países donde ellos gobernaban antes, se va a volver a reactivar con esos 10 reyes. Y leemos lo que dice en el Apocalipsis, capítulo 13, 1, que dice: Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Está hablando, es la literatura profética. Cuando está hablando de bestia, está hablando de gobiernos, de hombres sanguinarios. Cuando está hablando de la imagen, está hablando también de la misma cosa. Entonces, cuando habla de bestia, está hablando de gobierno, está hablando de imperios. 7 cabezas, 7 imperios. Está hablando ya lo que va a ser la cuarta bestia, el cuarto gobierno. Va a ser un poco de todos esos grandes monarcas y gobernadores que pasaron sobre el planeta Tierra. ¿Y quién estaba detrás de esto? Mirando el punto de vista de la guerra espiritual, Satanás. Lea por favor otra vez. Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Bueno, está hablando del anticristo. Vamos a ir analizando por qué las 10 cabezas, por qué los 10 cuernos, por qué las diademas. Todo eso tiene su significado. Leemos Apocalipsis 17:8. Está hablando de la misma bestia de Daniel. Las 4 bestias salieron del mar, es decir, del abismo. Y esta última bestia, que es un conglomerado, es un engendro demoníaco satánico, porque el hijo de Satanás, el anticristo, el hijo humano de Satanás, el anticristo, va a tener todas estas características. Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto es la que antes era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo, pero va rumbo a la destrucción. Los habitantes de la tierra, cuyo nombre desde la creación del mundo no han sido escritos en el libro de la vida, se asombrarán al ver a la bestia, porque antes era, pero ya no es, y sin embargo reaparecerá. Ahí, bueno, está hablando en clave. No vamos a meternos mucho en esos detalles, pero lo que quiero que usted tenga en la cabeza es cómo el libro de Daniel armoniza con el libro de Apocalipsis. Totalmente. La bestia son las mismas, los mismos demonios y el mismo diablo Satanás, mirando el punto de vista de la guerra espiritual, en el mismo sector geográfico y desde el punto de vista del mismo sector espiritual. Y los demonios están empujando todos estos males que vamos a estar viendo. Seguimos. El gobierno mundial del anticristo, Apocalipsis, Daniel 7:8. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El anticristo. Ahí está hablando Daniel que el anticristo se lo representa como un cuerno de la cabeza de la bestia número 4, la cuarta bestia, y ese cuerno. Y de ahí surgió un cuerno que se empezó a ganar y va a ser el anticristo. Entonces estamos hablando ahí, en el Apocalipsis va y aclara muy bien, los 10 cuernos son los 10 reyes que se recibirán poder. Vemos lo que dice Daniel, leímos ya 19, 28, Apocalipsis 17, 12, Apocalipsis 17, 12, Apocalipsis 17,
10 reyes, 10 cuernos. Estamos interpretando bíblicamente lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Qué dice ahí? Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Bueno, la bestia que es el anticristo, el último gobernante mundial, y le van a acompañar 10 reyes. ¿Quiénes van a ser? Luego está Gog y Magog. Si nosotros vemos Ezequiel 38, 39, vamos a ver 6, 7 naciones que ya están ahí dentro de la lista que van a ir contra Israel. Más 3 de los reyes, los 10 podían ser alguno de ellos. Seguimos, por favor. Vemos aquí que la cuarta bestia, que tenía 10 cuernos, de esos cuernos sale uno, poco más grande, que es el anticristo. El anticristo. Y el anticristo, vemos en el Apocalipsis, capítulo 13, ahí vemos que esa bestia conglomerada, también con 10 cuernos, se lo representa como una bestia. Es decir, el anticristo no va a ser una bestia con 10 cabezas y con 7 cabezas y 10 cuernos. Va a ser una persona de carne y de hueso, pero por dentro va a ser una tremenda bestia. Va a estar el propio diablo Satanás, va a estar la esencia del propio Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás a su hijo le va a entregar su trono, su dominio y gran poder. Usted no le va a entregar su herencia, su auto, su chequera a alguien que no es su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Satanás. Por eso que recalco yo que el anticristo va a ser el hijo humano de Satanás, porque ahí abajo, los ángeles que cayeron, los ángeles rebeldes, los ángeles de la genética, están trabajando para eso. Porque si el anticristo va a ser un hombre común, vulgar y silvestre, esto es mi interpretación privada, mi análisis. Si es un hombre, porque el hombre tiene su imagen y semejanza de Dios. Y el hombre, por más malo que sea, está creado a imagen y semejanza de Dios. Si el anticristo sería un hombre normal, de carne y hueso, creado a imagen y semejanza de Dios, por malo que sea, se puede componer por el camino. Entonces va a tener que tener, va a ser un híbrido, hombre y por dentro ángel. Y el propio diablo Satanás va a tener su ADN dentro de él, para que él haga todo lo que él le mande y él pueda confiar. Así como Cristo era el hijo del Dios Padre, hizo todo lo que su papá le dijo que haga. Y en forma paralela, lo igual va a ser el anticristo. Va a tener su hijo, miren, va a nacer de una mujer y va a tener el ADN del diablo. Imagínense, Jesús, el Hijo de Dios, murió, pero Dios le resucitó para llevarle la eternidad con él. Satanás, hasta su propio hijo, le va a matar y los dos van a ir. Imagínense los seminarios, lo terrible que va a ser. Seguimos. Leemos nosotros, leemos Apocalipsis 13, 1, 2. 13, 1, 2. ¿Quién entrega su poder al anticristo, a esta bestia? Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad. Y el dragón, ¿quién es el dragón? El diablo Satanás. A su hijo le dio gran poder. Estamos mirando, entonces, la guerra que va a ocurrir los 7 últimos años finales, una feroz guerra. Satanás queriendo retener el mundo, porque el mundo entero está bajo su dominio. Y no solamente a las personas, al mundo, sino también a las personas por medio del engaño. ¿Terrible? Y eso nos habla el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis, va ampliando. Y esas profecías que para este tiempo, para ahora, antes que venga Cristo, esto va a ir sucediéndose. Seguimos. Ahí el anticristo, el cuerno pequeño, que dice ahí, Apocalipsis 17, 8, van a haber 10 reyes que van a recibir por esos 10 cuernos, son los 10 reyes de Daniel, que lo menciona otra vez Juan en el Apocalipsis, lo aclara, y son 10 reyes que van a recibir su poder, que van a acompañar al anticristo. ¿Para qué eso? Para atacar a Israel. Y después
de Israel? El Armagedón, Gog y Magog. Y ahí viene el deseado de las naciones. Apocalipsis capítulo 19, verso 11. ¿Quién ha montado en un caballo blanco? Su nombre es el Verbo de Dios. El verbo Que de con Dios. justicia juzga y pelea. Teníamos muchas diademas, son coronas, eso de la tierra que ganó. Y en su muro estaba escrito este nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el ejército, los ejércitos del cielo le seguían. Y se le va a hacer el contexto del periodo de la gran tribulación. Lea por favor Apocalipsis capítulo 19, versos 11 a 21. Eso está bien para la casa. El tablero geopolítico se está desarrollando delante de nuestras narices. El tablero profético se está armando, mis apreciados. Y todo esto que les estoy diciendo, cosas que ocurrieron y cosas que están ocurriendo y las que van a ocurrir en breve. Seguimos y vamos terminando. Vamos terminando. Estamos ya en hora. Ya pasé. Pero si usted me da 5 minutitos. Visión profética de Daniel y Apocalipsis de la mina de la guerra espiritual, teniendo en cuenta la geografía y la demografía global, es decir, la tierra y la humanidad. Aquí la pelea es: Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando vino Jesús, vino por las personas a redimirle. En su segunda venida, va a venir por el mundo para entregarle el mundo sano, salvo, a través de los 28 juicios, unificado a los hombres redimidos, porque la tierra es de los hombres. Entonces hay una feroz guerra en el plano geográfico local, lo global, en el plano demográfico global, en el plano estratégico global, en las 4 dimensiones: primer cielo, segundo cielo, tercer cielo. Impresionante. Dios tratando de salvar, el diablo tratando de condenar. Y de ahí en su mundo tratando de recibir a las personas que le rechazaron a Cristo, el infierno. Satanás estuvo detrás de todo ayer y hoy. Y veo Juan 5, 18 y 19. Primero Juan 5, 18 y 19. El mundo entero trabaja con el maligno. El mundo entero trabaja con el maligno, porque allá en Edén, él tomó el mundo totalmente. En Daniel 7, 2, 3 y Apocalipsis 7, 1, 3, 9, 13, 15. Ahí habla Daniel de las 4 bestias, de los 4 vientos. En Apocalipsis 7, 1 al 3, ahí habla de los 4 ángeles que están en los 4 costados. Y en Apocalipsis 9, 13, 15 habla de los 4 ángeles que están en el Éufrates, que van a ser desatados para matar a la tercera parte de la gente. ¿Se dan cuenta cómo el rompecabezas profético se está armando? Empezó allá en Daniel y el Apocalipsis se va ampliando con más claridad. La guerra espiritual. Ahí vemos la imagen de oro que soy yo, de plata, bronce, hierro que soy yo, el rey Nabucodonosor, los animales, los babilónicos, los medopersas, los griegos, la 4ª bestia. Después vemos nosotros que en el Apocalipsis esas 4 bestias y los grandes imperios históricamente que pasó sobre el planeta Tierra, todos esos grandes dictadores sanguinarios que querían y tenían hambre de tierra y hambre de esclavos, eso se va a condensar en la persona del anticristo. Por eso tiene 7 cabezas. 10, bueno, me lo voy a decir por una quiénes son las 10 naciones de Apocalipsis, 17, 12 son los 10 reyes, que van a venir en breve para atacar a Israel, y luego el Armagedón, Gog y Magog. Damas y caballeros, hoy hemos desglosado así, o hecho una pincelada del libro de Daniel y Apocalipsis, desde la mina profética y la guerra espiritual. Espero que haya usted entendido algo, esto queda grabado, pero no quiero irme antes de pedirle que usted entregue su corazón a Jesús. No quiero irme antes que usted haga conmigo una oración de arrepentimiento. Esto va a ocurrir, esto está pasando delante de nuestras narices, y hay una gran apostasía, una gran incredulidad. No se cree más a la palabra de Dios. Y estos materiales que tengo acá son 5. Esto le va a servir a entender mucho más. Esto es un regalo. Esto es un regalo que habla acerca de las profecías bíblicas y de los grandes misterios de Dios. Son 5 materiales a un precio muy accesible que usted puede tener. Quiero orar
Si usted no le tiene a Cristo en su corazón, recíbalo. Quiero orar para que usted haga la paz con Dios. Número 1, repita conmigo esta oración. Padre Celestial, Padre Celestial, vengo delante de ti, vengo delante de he oído ti, tu palabra, he oído tu palabra, y temo, Señor, y temo, con todo mi corazón, con todo mi creo. corazón. Quiero, Creo. Señor, pedirte perdón Pedirte por perdón, todo mi Señor, pecado. por todo mi Señor pecado. Jesús, te Señor recibo Jesús, en mi corazón, te recibo en mi corazón, como mi Señor como y mi mi Señor y Salvador. Salvador. Anota mi nombre Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Amén. Si usted hizo esta oración, Amén y amén. es muy importante que usted ore al Padre en el nombre de Jesús. Y ahora voy a orar por usted. Padre, hay muchos hijos tuyos e hijas tuyas que no creen a tu palabra. Debido a la gran incredulidad y la gran apostasía. Y te ruego que tú abras sus mentes, abras sus corazones. Porque el hecho de que ellos no crean o no se predique esto no va a ocurrir. Está ocurriendo delante de nuestras narices. Perdónanos, papá, y ayúdanos a volvernos a ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga hasta el próximo miércoles 19:45, si Jesús no viene hoy. Shalom.